Nos dirigimos a Venezuela, nos dirigimos a América Latina. Bienvenidos a Cuadriga. Hoy día desde Berlín les saluda Carolina Chimoy. Las cifras y los hechos dicen una cosa: crisis económica, crisis petrolera, crisis en derechos humanos, crisis política. Venezuela parece todo menos estar bien. El gobierno de Maduro no acepta la crítica e ignora la posición en su país. También las voces de otros países, como la más reciente exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de liberar a los presos políticos. Pero los expertos coinciden en que el país está llegando a un crítico estado económico con el decreto como forma de gobierno y un control como en estado de guerra. Es evidente que el país sudamericano, Venezuela, necesita un cambio, pero ¿cómo llegar a ese cambio y quién será la persona que lo lidere? Este es nuestro tema hoy día en Cuadriga. Permítanme presentarles a mis invitados de hoy. Está conmigo Manuel Silva Ferrer, es investigador asociado del Instituto de América Latina de la Universidad Libre de Berlín. Manuel dice que bastaría con hacer elecciones. El chavismo no tendría opción de ganar en esta joven dictadura. Mi siguiente invitado es Ivo Hernández, politólogo venezolano, docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster, Alemania. Ivo dice que el cambio en Venezuela es urgente y precisa de toda la ayuda y solidaridad internacional. Mi siguiente invitado, Hinnerk Enrique Berlekamp, periodista especializado en América Latina, trabaja para el diario Berliner Zeitung. Enrique dice que para lograr un cambio, gobierno y oposición deben moderarse y aprender a cohabitar. Los invito a ser parte de este debate. Pueden escribirnos por nuestras redes sociales o a nuestra dirección de correo cuadriga@dw.com. Manuel, me gustaría empezar contigo. Tú dices en tu cita, bastaría con elecciones. La gran pregunta es, ¿qué pasaría después? ¿Está la oposición, que en sí también está dividida, estaría la oposición en una buena posición para empezar de nuevo una Venezuela nueva? ¿Basta con elecciones realmente? Bueno, para producir un cambio en la crisis que tú has descrito al comienzo, por supuesto, lo imprescindible en este momento es que se produzca un cambio de gobierno para poder, porque el problema central aquí no es la caída de los precios del petróleo o una delincuencia naturalmente desbordada, no, el problema es que el origen de toda esta crisis está precisamente en el gobierno y es por eso que lo imprescindible es que se pueda producir en el tiempo perentorio un cambio de gobierno, y lo natural en una democracia sería que esto se produjera o ya se hubiera producido con unas elecciones. Pero eso nos lleva precisamente al punto en el que nos encontramos. No se producen elecciones en este país porque no vivimos en un régimen democrático. Es decir, Venezuela es hoy en día, y podemos decirlo sin ningún temor a equivocarnos, la dictadura más joven de América Latina. Y esta dictadura, a la que podemos referirnos hoy en día como el caso venezolano, como toda dictadura, no quiere hacer elecciones. Y a diferencia de otras dictaduras más o menos exitosas que hubo en América Latina, así que pudieron mantener un control social, tener un relativo avance económico, es decir, regímenes autoritarios que lograban mantener un relativo orden, pongamos el paradigma grande, las dos dictaduras de derecha e izquierda, la dictadura chilena o la dictadura cubana, que lograban mantener un orden social, un equilibrio social. La dictadura venezolana es un caos. Es un caos económico, es un caos político, es un caos social, es un caos en temas de inseguridad, es un desastre. Ahora vinculada, como podemos ver y como ha habido evidencias que están apareciendo por todas partes, al narcotráfico. Es decir, esto es una tormenta perfecta, ¿no? Entonces, el problema ahora es cómo se logra una transición nuevamente a la democracia desde esta dictadura. Exacto, pero una transición, Ivo, ¿qué opinas? Una transición, siendo sobre todo profesor de ciencias políticas, no se referiría solamente al hecho de nuevas elecciones, sino también al paso que viene después, ¿correcto? Es complicado, además, que estructuralmente hay que aclararle una cosa a la audiencia. Venezuela era un petroestado. Es un gobierno, un país que vivía de las rentas petroleras. Y ahora lo que estamos viendo, ya casi quebrada la industria petrolera, por desuso y mal uso y toda la venta de activos que se ha hecho irresponsablemente y que el país no está consciente y no lo sabe bien,
Además de eso, estamos viendo cómo se trasvasan las ganancias hacia el narcotráfico. ¿Qué es lo que está pasando? Venezuela antes vivía, este régimen, vivía de las rentas petroleras y del cambio de la moneda. Esos eran los dos grandes fondos de los cuales la corrupción se alimentaba. Ahora estamos viendo vinculaciones al narcotráfico y eso nos complejiza el modelo. De manera que una transición va a ser muy complicada, porque lo que algunos sectores están planteando son transacciones con ese régimen y eso es delicado. ¿A nombre de quién y cómo se va a hacer eso? La oposición venezolana tiene que tener muy claro la dificultad del modelo. Estamos ante el problema, la tragedia abierta más grande de Latinoamérica. Una economía que era solvente, que tenía algunos problemas funcionales, ahora está en la ruina. Está a nivel de Haití, si no está peor. La gente está comiendo de la basura y muchos no lo saben. Me estás hablando de un Estado fallido, de un Estado en las últimas circunstancias. ¿Por qué no hay ayuda internacional, que es precisamente uno de los puntos que tocas en tu cita principal? Es una de las cosas fundamentales que nosotros esperamos que cambie. Mi opinión particular es que la administración norteamericana de Obama descuidó mucho el sector latinoamericano. La democracia hay que saberla apoyar, sobre todo cuando existen desde países como Cuba tanta ayuda a democracias, a fenómenos no democráticos, tanto apoyo, digamos, parasistemático de todo esto, tantas formas de ayudar y crear con consejos a países que están alentando formas no democráticas. Entonces, la democracia hay que defenderla y hay que defenderla en todo momento. Es el régimen más sensible, más débil que existe, a la vez que es el más fuerte. Entonces, hay que apoyarlo. Y no hemos tenido, en Venezuela hemos visto caer al país en picada y nadie se ha condolido de la situación venezolana. Repito, que no tiene paralelo lo que se está viviendo en Venezuela, la tragedia hospitalaria, nutricional, educacional. Usted búsquele, lo que acaba de decir Manuel es cierto, lamentablemente. Eso es lo que está pasando. ¿Me podrías, antes de que pase con la siguiente pregunta, Enrique, concretizar un poco esa idea? ¿Qué tipo de ayuda internacional te viene a la cabeza inmediatamente? Fundamentalmente apoyo a la democracia y en esto necesitamos a todo el hemisferio. Venezuela en estos momentos se está acercando ya a un narcoestado. No discuto el tema narcogobierno porque las vinculaciones se están provocando ya claras. Narcoestado implicaría que algunas otras instituciones estarían tomadas. Creo que todavía no hemos llegado a eso, pero para salir de un fenómeno tan complejo sí se necesita ayuda, tal cual la tuvo Colombia con el Plan Colombia, tal cual la ha tenido México con las guerras que se han dado. Es decir, es un momento en que hay que entender lo grave de Venezuela. Estamos tomados cuando el vicepresidente de la República está siendo acusado con redes, los sobrinos del presidente y una cantidad de generales que rodean al gobierno, que cada vez que se les acusa lo que hacen es promoverlos y darle premios y darle reconocimientos. Estamos ante un fenómeno que rebasa la capacidad institucional del propio país que está enfermo. Enrique, ¿le darías tanto peso también a la ayuda internacional? En tu cita mencionas sobre todo la moderación de ambos bandos. ¿Lo ves también con la ayuda internacional? Creo que la ayuda internacional es muy importante porque no veo que los dos bandos venezolanos sean capaces de resolverse entre sí en este momento. Pero creo que el problema está más profundo y que con unas elecciones, solo con unas elecciones, creo que no se resuelve nada. El problema para mí, y estoy mirando desde Alemania, desde muy lejos, y es muy difícil de seguir todos los detalles de la política diaria. Ahí pido disculpas. Hay cosas con las que no me quiero meter, pero creo que el problema es que este país está pero tan dividido que hay que encontrar una forma que las dos partes puedan reencontrarse, que puedan encontrar puntos comunes, puntos básicos de coexistencia, de cohabitación dentro de un país. Yo creo que Venezuela está marchando rumbo a una nueva, lo que era la revolución libertadora en Argentina del 55. También en ese momento con un peronismo que tiene muchísimas paralelas con el chavismo, y se derrumbó el peronismo en la Argentina y también no creo que el chavismo pueda ganar la próxima elección en Venezuela, pero vemos las secuelas que tuvo ese fenómeno en la Argentina y creo que si se trata de simplemente dar vuelta a la cosa, creo que no se resuelve nada, Enrique, porque las divisiones son demasiado profundas. Tú mismo estás hablando de extremos totales, estamos viendo una polarización total. ¿Qué tan realista es lograr un denominador común entre ambos lados? ¿Es realista? Es la tarea que tienen ambos bandos y con insultos mutuos no se resuelve. Y por eso creo que los dos bandos tienen que moverse y tienen que bajar el nivel de confrontación para poder resolver eso, porque no me quiero imaginar lo que pasa si no se llega a
un denominador común, por lo menos en algunas cosas básicas. Por ejemplo, en cómo llegar a unas elecciones, a un referendo revocatorio, lo que sea. Manuel, es lo que se ha intentado con el Plan Nacional, con la moderación del Papa. ¿Por qué no ha funcionado esto? ¿Por qué esto quedó congelado en diciembre del año pasado? Porque la oposición precisamente ya no quería sentarse a negociar. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Una oposición que quiere un mejor plan para su país, que quiere elecciones, pero que no está dispuesto a sentarse en una mesa para negociar? Te respondo rápidamente. Sí. La mesa de diálogo no prosperó porque los primeros preacuerdos que se alcanzaron y que permitirían avanzar en una segunda fase no fueron cumplidos por el gobierno en ninguna de sus medidas. Es decir, en las primeras reuniones que existieron se llegaron a unos previos acuerdos para avanzar a una segunda fase. Uno de esos previos acuerdos era la liberación de un número importante de presos políticos, cosa que no se cumplió. Y eso fue lo que complicó que avanzara la mesa de la negociación y que la oposición se retirara. Es decir, esto fue lo que produjo la crisis de la mesa de negociación. ¿Pero es la solución que se retiren por completo? ¿O es incluso peor que se retire a un lado a la hora de negociar porque no se cumplieron esas condiciones? El problema ahora, y ¿No se tiene que avanzar hoy, en el asunto? lo escuchaba hoy en un programa, es una situación bastante difícil porque estamos negociando con una dictadura, estamos negociando, como lo comenta Ivo, con un vicepresidente que era uno de los que estaba sentado en la mesa que está siendo acusado de narcotráfico. Es decir, estamos negociando con unos zampones, en este caso con un gobierno, es decir, con Nicolás Maduro, que es un gobierno que debía haber pasado por elecciones. Es un gobernante hoy en día absolutamente ilegítimo, Maduro. Es decir, esos son los que están formando parte de la mesa de negociación. Ilegítimo, ¿por qué? Ganó unas elecciones. Claro, pero debió haberse sometido a un referéndum revocatorio el año pasado que fue suspendido de manera absolutamente arbitraria, como lo fue suspendida las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes. Es decir, todos los gobernadores que están ahora en Venezuela de alguna forma son ilegítimos porque sus periodos constitucionales están vencidos. Sí. Bueno, es decir, Manuel, y si se da ese referéndum, entonces el vicepresidente vendría a ser el nuevo presidente hasta el año 2019. Esta es la situación. Déjenme, para el público, estamos hablando acá del señor Tarek El Aissami. Déjenme presentarles a este señor, vicepresidente desde hace un par de semanas en Venezuela, con 33 años, fue ministro del Interior bajo Hugo Chávez. Estados Unidos lo acusa de ser una de las cabezas de narcotráfico, basándose en investigaciones del ministro de Finanzas. Ahí vimos la fotografía de este señor. Como le decía Manuel, de realizarse el referéndum sobre Nicolás Maduro este año, el Aissami se convertiría en el siguiente presidente de Venezuela hasta el año 2019. ¿Qué significaría esto, Ivo? ¿Qué significaría esto para Venezuela? Bueno, significaría... Yo no creo que sea posible, dado el nivel de las acusaciones que se están manejando sobre este señor. Además de la situación del narcotráfico, se está vinculando su nombre a posibles nexos con el terrorismo islámico, con algunas agrupaciones que están sindicadas en la lista de agrupaciones terroristas como vinculadas. Entonces, podría haber eso además de ello. Entonces, el personaje ya está bastante debilitado, puertas adentro y puertas afuera. Lo importante es entender que en ese mundo postdiálogo del cual estamos hablando, es un mundo en donde las fuerzas quedaron muy debilitadas, sobre todo para la oposición. La oposición de octubre, logró marchas al estilo del 2001, es decir, marchas multitudinarias que pedían ese referéndum revocatorio. Y el problema grande del diálogo en Venezuela, dialogar no está mal per se. El problema es que los mediadores están parcializados. Usted no puede ir a ningún diálogo en Venezuela con Rodríguez Zapatero, con el señor Torrijos y con el señor Fernández. Estas son personas que tienen vinculaciones políticas claras. Entonces, usted no puede ir, usted tiene que ir con mediadores aceptados por ambas partes y que sean probadamente imparciales al tema. ¿Y qué pasa con el Papa? Bueno, el Papa tratamos de entender qué es lo que está haciendo, los venezolanos tratamos de comprender mejor a la conferencia episcopal que está dando unas notas más claras de lo que se debe hacer, el Vaticano dando algunos tumbos en sus posiciones, uno no acaba de entender muy bien qué es lo que quieren, suponemos y presuponemos que es lo mejor para el país, pero obras son amores y eso tiene que traducirse en forma. Ese diálogo
diálogo, como está planteado, es errático. Eso no es ningún tipo de diálogo porque, repito, no convoca Zapatero a ninguna fuerza imparcial. Es un actor con intereses probados. De manera que es muy delicada la situación sentarse con estos personajes que pueden ya o no tener una agenda, pero que definitivamente tienen intereses particulares. La oposición tiene que entender eso. Que la conferencia episcopal, el representante del Vaticano en Caracas se retiró de la mesa de diálogo. Dijo que no volvía a la mesa de diálogo porque no se habían respetado ninguno de los acuerdos alcanzados en las primeras reuniones. Es decir, esa es parte de la fractura de la mesa de diálogo. No es solamente que la oposición no quiso volver a la mesa, es que la negociación se fracturó en el momento que los acuerdos alcanzados no se cumplieron por parte del gobierno. Y para terminar mi punto... Pero esa tampoco no es la manera para seguir avanzando, ¿no? Hacia un cambio. Para terminar mi punto y darles la palabra a ustedes, yo lo que quiero cerrar este mundo posdiálogo, lo más perverso que se ha logrado es que el país está desesperado en una abulia, en una apatía sin norte. La oposición, que no le plantea ninguna agenda creíble, se ganaron 2/3 de la Asamblea Nacional. Se esperaban grandes reformas a nivel electoral, a nivel de jueces. No se produjo nada. Entonces la gente está viendo a sus líderes y no acaba de comprender esta apatía, esta bulia, ver pasar los días y no entender hacia dónde vamos. Es muy nocivo para el país. Crea una enorme frustración. Antes de ver un corto informe sobre lo que está sucediendo en Venezuela, Enrique, tú que sobre todo pones énfasis en lo que es la moderación entre ambos bandos, ¿cómo calificas el que la oposición se haya retirado de este diálogo? ¿Ves en ello una reacción válida o cómo lo calificas tú? ¿Cómo lo ves? Creo que se puede entender, pero igual no creo que sea lo correcto, porque creo que no hay alternativa válida al diálogo. Por supuesto, hay alternativa al diálogo, pero que es la violencia. De un bando, de otro bando, etcétera, etcétera. Y creo ¿Qué sería lo correcto entonces, si esta no es la reacción? Hay un dicho que en alemán siempre se cita cuando en negociaciones entre la patronal, los sindicatos, entre un partido y otro, el que se va tiene que volver. Y creo que eso también debe valer para la oposición en Venezuela. Quisiera referirme brevemente al vicepresidente. A tantas acusaciones contra él. Estoy demasiado lejos como para ver ciertas cosas, pero también que se le acuse a él de haber apoyado tanto a la Hezbollah de Líbano como al Estado Islámico. Quisiera saber cómo hace ese tipo para ser amigo de dos enemigos entre sí tan férreos, porque son cosas que no dan ningún sentido, que Hezbollah y Estado Islámico están de enemigos, pero brutales. Los unos apoyando en Siria al gobierno de presidente Assad, los otros atacándolo. Hay cosas que no son, y quiero ver pruebas. No me alcanza con escuchar que en círculos de servicios secretos se dice que, por favor, en eso no creo. Quiero ver las pruebas y entonces hablar. Pero a veces tomando distancia, porque tú dices que no quieres opinar porque estás muy lejos de todo eso, pero a veces incluso con distancia se ve mejor, ¿no? También es posible. Vamos a ver brevemente un informe sobre Venezuela, un estado fallido. Ya lo hemos escuchado acá un par de veces. Un gobierno que no llama a nuevas elecciones a pesar de que el pueblo así lo exige. Periodistas internacionales que no pueden entrar al país. Le pasó a uno de nuestros colegas de DW. O también periodistas nacionales censurados en Venezuela. Un sistema judicial anexado al gobierno, instituciones democráticas y funcionales. Demos un vistazo a lo que está sucediendo en ese país, en Venezuela. Los pilares del Estado de Derecho en Venezuela parecen tambalearse. El Ejecutivo ha neutralizado las facultades del Parlamento, compuesto en gran parte por la oposición. Además, el juicio a opositores como Leopoldo López es considerado internacionalmente como proceso político, con procedimientos jurídicos dudosos. Y aunque la oposición podría haber recuperado terreno en las elecciones regionales a finales de 2016, el gobierno ha logrado impedir la exigencia popular de celebrar comicios revocatorios. Ahora Maduro hace todo lo posible por prolongar la vida de su gobierno a través de un régimen por decreto. ¿Qué es lo que mantiene en el poder a este gobierno en Venezuela?
¿Qué es lo que aún mantiene al chavismo, a los chavistas, en el gobierno en Venezuela todavía? ¿Por qué están todavía ahí si estamos justamente hablando de todo lo que no funciona en Venezuela? ¿Hay algo que funciona? Bueno, están en el poder y del poder uno solo se aparta si uno es apartado del poder, o por unas elecciones o por otros factores. Además, en las últimas elecciones que hubo, un 40% más o menos del voto fue al chavismo todavía. Minoritario, como vemos, 40%, pero no sé qué tanto de eso queda hoy, qué tanto apoyo social, popular podría tener hoy todavía el chavismo. No lo sé, nadie de nosotros lo sabe. Habría que verlo en las urnas, que es el único lugar donde con claridad se puede ver eso. Pero un gobierno que tiene el gobierno, el poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas, todavía, al parecer, leales al gobierno, no se tumba tan fácilmente a un gobierno. Simplemente es el tener el poder, te da el poder. Eso va también un poco en la dirección que tú mencionas, Manuel, que elecciones serían la única solución. ¿Qué opciones, qué probabilidades tendría ahora mismo la oposición de ganar elecciones y de seguir después también como un gobierno estable? Bueno, de ganar elecciones tendría todas las opciones, porque todas las encuestas hablan de que el descrédito de Maduro alcanza un 80-85%. Es decir, Maduro no tiene opciones de ganar. ¿Pero eso significa también credibilidad para la oposición? Sí, evidentemente entre los liderazgos principales hoy en el país, prácticamente todos son líderes de opinión, son líderes de oposición, perdón. Es decir, la oposición tiene hoy en día, si estuviéramos en un juego democrático normal, todas las opciones de ganar. El problema es que no vivimos un régimen democrático y eso es lo que hace compleja la respuesta a tu pregunta de cómo se produce la salida al gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, vivimos en un régimen soportado, y ahí acompaño lo que decía Enrique, vivimos en un régimen soportado por el aparato militar, por el aparato represivo. Es decir, todas las manifestaciones, todas las protestas, todo lo que está ocurriendo es sistemáticamente reprimido, aplastado y perseguido por la policía política, el SEBIN, o por el ejército. Ayer una pequeña manifestación de maestros en el estado Vargas y los maestros son directamente secuestrados y puestos en prisión. En una manifestación hace un par de días y que habla de lo que está pasando, 3 representantes de medios de comunicación que estaban haciendo un registro con un dron fueron inmediatamente puestos presos, llevados a un tribunal, y fíjate la descripción del caso. La jueza dictaminó rápidamente que en verdad no había elementos de juicio para ponerlos en prisión y los dejó libres. Y los policías del SEBIN comenzaron a presionar a la jueza para que modificara su dictamen y la jueza de inmediato tuvo que renunciar. Y se produjo muy particularmente una manifestación en el tribunal porque uno de los detenidos también trabajaba como alguacil en el tribunal y se produjo una huelga general de alguaciles. Es decir, eso te habla de las presiones y la situación tan compleja que se vive incluso al interior de las instituciones. El gobierno no tiene soporte alguno y la pérdida de soporte y de ese potencial electoral del chavismo se ha ido disminuyendo en la medida que ha avanzado la pobreza y la crisis del país. Hace un par de días 3 universidades importantes venezolanas publicaban un informe sobre pobreza y decían que Venezuela vive hoy en día un nivel de pobreza cercano al 82%. Incluso el país más pobre en Latinoamérica, incluso antes de Haití. Y eso sin necesidad. Sí, no y la pobreza extrema es superior al 50%. Se dice que los venezolanos han perdido en promedio 9 kilos de peso en los últimos 2 años y que cerca de 2/3 de la población come solo 2 veces al día. Eso es la realidad actual de Venezuela. Entonces, hablar de un 40% de votación yo lo veo muy difícil hoy a lo que fue la votación hace un par de años. Sí. Y cuando hablabas de polarización hace un rato, yo quería comentarte, la polarización es inherente a la política. En general vemos el sistema electoral en los Estados Unidos, lo que ocurre al final en las elecciones en otros países de Europa. Es decir, la polarización no es mala per se y ocurre y es particular de la política. El problema actual en Venezuela, ese paradigma, la idea de que es un país polarizado, pienso yo que es un paradigma errado, porque eso forma parte en general del debate político. Hoy en día, esa idea de caracterizar la política venezolana como un sistema polarizado en términos negativos es absolutamente falso y no describe la realidad del país. Lo cierto es que el país está exigiendo un cambio a gritos, que el gobierno tiene unos niveles de rechazo cercanos o superiores al 80% y que solo se soporta
por el poder represivo de los militares y de la policía política. No hay otro soporte hoy del gobierno. La idea de un país polarizado, bueno, por el hecho de que hay dos polos políticos enormes, pero a su vez dentro de esos polos hay divisiones. Esos dos grupos a su vez tienen enormes divisiones. No son grupos que tienen que ver de ambos lados, de izquierda o derecha o de norte y sur. Son grupos profundamente heterogéneos y donde hay enormes críticas y conflictos. Entonces, es difícil verlos desde esta perspectiva de la polarización. Lo cierto es que hay un tremendo rechazo al gobierno y que Maduro no ganaría unas elecciones jamás en su vida nuevamente en Venezuela. La pregunta es si lo ganaría una oposición que está tan fragmentada también como lo está la oposición en Venezuela. O sea, ¿qué alternativas hay? Un punto base antes de contestar esa pregunta que es importante, sobre lo que dijo Enrique, es importante también eso de la empiria, la necesidad de que queremos que esas investigaciones se den, es correcto. Lo que pasa es que en su mismo argumento es que eso se va a dar cuando esa gente deje el poder. Claro que se van a poder demostrar muchos vínculos, no en este caso, y la posición es correcta, no entre el ejército islámico y Hezbollah, pero el que sea cierto, si es que existe, se va a poder investigar cuando ya no estén en el poder, porque cuando se está cooptado por el Ejecutivo toda forma de periodismo en Venezuela. Muy poco periodismo queda libre y se la juegan los periodistas que tratan de ser independientes. Eso como punto de medida. Como respecto a lo de la pobreza, Venezuela es uno de los países más sencillos de mantener, porque lo está haciendo, es una economía de puerto y se está haciendo con bolsitas de comida importadas por unos militares. Ahí existe general arroz, general sopa, general pan. Esos personajes están importantes. Entonces, el país cuesta muy poco. Sin embargo, pueda que por ironías del destino, este gobierno que se dice de izquierda va a terminar ahorcado por uno de los principios marxistas más sencillos, es decir, la superestructura, que es la política, va a caer porque la estructura no puede sostenerla. Es decir, la economía está prácticamente fallando a un punto tal en que la máquina se va a fundir. Ya PDVSA no da, ya las rebatiñas por narcotráfico no dan. Entonces, ¿qué va a quedar de ese país? Ese es el punto. Disculpa que te interrumpa, pero ha quedado bastante claro qué es lo que no funciona en Venezuela. Yo he estado reportando desde ahí hace poco, claro. Lo he vivido como periodista también. Vemos las imágenes a diario. La gran pregunta es, ¿qué alternativas hay? Porque al parecer la oposición tampoco no lo es, estando tan fragmentada. La oposición tiene que replantearse esa unidad que se fracturó después del diálogo. El diálogo fue fractura externa e interna para la Mesa de la Unidad, al punto que su secretario general dimitió y tuvo que salir y se cambió y ahora le replantearon y están tratando de pasar un nuevo reglamento. Lo que está clarísimo es que las opciones de la oposición son enormes estadísticamente hablando. Lo que tiene que lograr la oposición en estos momentos es la confianza, relograr nuevamente la confianza del país. Esa unidad es más necesaria hoy en día que nunca. Presentar una cara unida ante un régimen que está destruyendo el país es vital. Y no hablo de los 3 o 4 principales partidos que se ponen en este nuevo reglamento con los votos ponderados y ellos solos deciden a nombre de los 15 que están allí. No, una cosa más homogénea, más compacta y que pueda dar la cara ante el mundo de la necesidad imperativa que tiene Venezuela de sobrevivir. Ya no estamos hablando aquí de un futuro prometedor. Aquí hay que sobrevivir a este régimen que está empeñado en destruir a la nación. ¿Tú crees, viéndolo también desde tu perspectiva un poco más lejana, como dices, que la unidad podría llegar a estar unida? ¿Hay algún personaje que se pueda rescatar dentro de la MUD que tenga una posición en la que pueda seguir creciendo y que esté apoyado también por toda la unidad, como se llama? Yo creo que valdría la pena pensar en el ejemplo nicaragüense en las elecciones del 90 que perdieron los sandinistas. Contra todos los pronósticos en aquel momento, y la que asumió la presidencia fue Violeta Chamorro, que se consideraba un personaje político bastante débil y, bueno, no era una mujer de carrera política de toda la vida. No importa, pero lo que ella intentó después, por lo menos intentó, fue juntar a los dos bandos, que también de un país muy dividido, y de demostrar que aquí no hay revancha. Y creo que este es un punto importantísimo también en Venezuela. Creo que la oposición, tal cual se ve hoy, todavía es percibida por la otra, que no es mitad, por la otra parte de Venezuela, como una fuerza ávida de revancha, de dar marcha atrás al reloj en 18 años. Y creo que esto no va a funcionar, y ahí vuelvo
al ejemplo de la Argentina, que todos los gobiernos antiperonistas después del peronismo del 43 al 55 no pudieron dar vuelta al reloj. Y creo que ese tema de la revancha o de no revancha es central, mientras que una buena parte de los venezolanos teme que los otros quieren la revancha histórica, la cosa va de mal en peor. Manuel, tú eres venezolano, vives acá hace muchos años y es muy de cerca la política en tu país y tienes familia allá seguro también todavía. ¿Hay alguna persona que podría ser la persona que una a ambos bandos en la oposición? ¿Hay algún nombre que podrías decirme? Yo creo que ahí no habría ningún problema, como no lo hay en otros partidos, en otras partes del continente, en estructurarse rápidamente. Cuando hubo unas elecciones en el 2012, que las últimas elecciones en las que Chávez participó ya moribundo, hubo unas elecciones primarias entre los 4 o 5 líderes, surgió Capriles Radonsky como triunfador y rápidamente se convirtió en un contrincante de peso. Algunos dicen que técnicamente ganó las elecciones. Pero eso ha ido cambiando, y ese liderazgo continúa allí. Ahora ha emergido nuevamente un viejo líder de Acción Democrática, Ramos Alup, Leopoldo López está preso, María Corina Machado está inhabilitada. Hay muchos personajes jóvenes allí que podrían jugar un rol importante como líderes políticos. Y el tema es el contexto en el que eso se está viviendo. Y vuelvo a la pregunta inicial. El tema es que no vivimos en un momento y en un gobierno y un régimen democrático. Y eso es lo que complejiza la situación ahora. En una situación natural, unas elecciones primarias, una elección de partidos, conduciría rápidamente a la elección de un candidato de consenso, o al menos de acuerdo electoral. Pero no es eso lo que vivimos. Y lo que se está viviendo ahora en este momento, para que lo sepan también en América Latina, es un proceso técnico que se supone es de relegalización de los partidos, pero que está dirigido por el Consejo Nacional Electoral para ilegalizar a los partidos políticos. Estamos viviendo un proceso ahora mismo que nos va a conducir quizás a un modelo parecido al nicaragüense, en el cual toda la oposición está ilegalizada para que el gobierno pueda operar con una especie de oposición pactada y ganar las elecciones a su gusto. Ya Maduro dijo hace un par de días que no se harían más elecciones en Venezuela mientras el gobierno no las pudiera ganar. Es decir, esto es sintomático de lo que se vive en el país. Más claro no se puede hablar. Más claro no lo hubiera dicho Pinochet. Es decir, y lo que se vive técnicamente, aguas abajo, es un proceso de relegitimación de los partidos políticos que está orientado en realidad a ilegalizarlos a todos o a la mayoría de ellos. Entonces, bueno, el proceso es sumamente complicado, pero volviendo a tu pregunta, hay muchos candidatos que podrían tomar el relevo. Y con respecto a la búsqueda de un proyecto, de cuál sería ese proyecto de la oposición, la sola idea del rescate de la democracia, que es algo que está en boca de todos, que es lo que se debate día a día, ese es el gran proyecto de la oposición. Cuando a mí siempre me dicen colegas o periodistas, pero ¿cuál es el proyecto de la oposición? Porque no se ve un gran proyecto. ¿Qué cosa más importante que el rescate de la democracia? Y eso es lo que está hoy buscándose en Venezuela, porque es lo que hemos perdido, no solamente desde el año 2012 que asumió Maduro, desde un periodo aún mucho más largo durante el tiempo de Chávez. La democracia fue erosionándose particularmente, lentamente, hasta llegar a este punto en el que estamos hoy. ¿Para rescatar la democracia, la oposición debería sentarse de nuevo a negociar? Para rescatar la democracia necesitaríamos un cambio de régimen y eso es lo que se está debatiendo ahora en Venezuela. La forma en que eso se va a producir, esa es la gran pregunta y no hay respuestas en lo inmediato, porque el camino electoral, que es lo natural, está totalmente bloqueado. No se harán elecciones mientras el gobierno no las pueda ganar o que tenga algo más importante que perder. Y la vía de fuerza es sumamente compleja porque el poder de las armas lo maneja el gobierno, lo maneja el Estado. Entonces, y eso es lo no que una hace renegociación, tan difícil. ¿no ves eso es lo como que un hace camino complejo viable? el caso venezolano, Carolina. Lo que hace complejísimo el caso venezolano es que no hay un camino electoral. La Asamblea Nacional fue ganada por la oposición en el año 2015, en las elecciones de diciembre, y de inmediato fue ilegalizada por el Tribunal no ha tenido Supremo de traducción Justicia. real, esa victoria importante que está señalando Antonio Manuel. Ledesma ganó las elecciones de la principal alcaldía, la alcaldía mayor de Caracas, y se encuentra hoy preso. Es decir,
esta es la forma en la que se juega ahora, esta es la forma en que juega el chavismo. Es decir, las elecciones que pierde deslegitima y desmoviliza a los ganadores, y solo organizar elecciones cuando las gane. Las universidades tienen suspendidas las elecciones, los sindicatos tienen suspendidas las elecciones. No hay elecciones ahora en Venezuela. Vamos a cambiar un poquito de perspectiva. Vamos a ver esto un poco desde el ámbito internacional. Hasta hace poco aún no se sabía cómo podrían ser, por ejemplo, las nuevas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Se especulaba al principio una cierta simpatía quizás entre ambos populistas, Donald Trump y Nicolás Maduro. A más tardar, después de las acusaciones de Estados Unidos contra el vicepresidente Tarek El Aissami y las declaraciones de Donald Trump respecto a los presos políticos en Venezuela, se intuye que las relaciones no estarán realmente marcadas por una amistad. Son ya varios países los que han expresado su preocupación ante la situación en Venezuela. Veamos. No todos son tweets negativos de Trump. El presidente de Estados Unidos ya pidió la liberación de presos políticos en Venezuela. Varias ciudades en el mundo también se manifestaron en las calles en apoyo a la liberación de Leopoldo López. Y miembros de la Eurocámara han manifestado su preocupación por la forma en que actúa el sistema judicial. Todo parece aún subordinado a las órdenes de Maduro, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de presión internacional hace falta? Ya mencionabas que hace falta presión internacional, que se tiene que defender una democracia en Venezuela. Veíamos justamente en el informe que Tintori fue a hablar con Trump antes de que él diga públicamente que apoya la liberación de los presos políticos. ¿Es esta jugada por parte de la oposición la correcta? ¿O es un oportunismo? ¿O va por el...? Pero hay que recordar que esa señora el esposo tiene preso 3 años. Mucha gente la critica a nivel institucional. Hay que verlo desde el punto de vista personal. Esa es una persona que está desesperada porque el marido está preso y además está preso con un juicio sumamente extraño y sin una causa, como una medida. Pero esta acción no es plenamente personal, obviamente, es política. No lo es porque ninguna acción en este momento en Venezuela lo es. Pero no hay que confundir a Trump y la imagen de Trump con Obama, que es un hombre carismático, que se ganó a toda la prensa occidental con sus acciones, que producía una cantidad de adhesiones por sus discursos. Las acciones de Obama y la política exterior de Obama para Latinoamérica fue muy particular. A no tener ningún logro, casi ningún logro que mostrar, se las jugó con un tratado con Cuba bastante discutible, y en ese embudo metió a Venezuela también, y por eso se descuidó mucho de la situación venezolana. Eso hay que decirlo muy responsablemente. Lo que está pasando con Venezuela ahorita es muy importante que sea reconocido por los Estados Unidos en su gravedad, porque la administración Obama descuidó mucho eso, y había senadores que estaban alertando, había miembros del Parlamento norteamericano que estaban alertando sobre la situación venezolana y se les silenciaba. Perdón, Ivo, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Que Trump podría empezar a prestarle más atención a Venezuela que lo hizo Obama? ¿Que no lo sabemos? Una oportunidad. Yo ni siquiera lo personalizo en el señor Trump. Yo me preocupo es de las personas que están a cargo, que al final aquí hay gente que tiene, como dicen los norteamericanos, el know-how, es decir, el saber cómo es que se hacen estas cosas. Trump es un hombre electo para ser presidente y debe tener gente experta debajo de él en su cargo, ¿no? Entonces es muy importante que estas personas entiendan la gravedad y no nos apliquen esa ley del silencio cómodo y una prensa que se pliega a eso, porque buena parte de la prensa occidental se plegó a ese silencio, olvidando y silenciando lo grave de Venezuela. Entonces sí esperamos una vinculación distinta con los Estados Unidos y con el hemisferio. Yo incluyo, muy importante aquí, el caso de Brasil. Nosotros necesitamos a los grandes países latinoamericanos que nosotros hemos apoyado. Aquí hablaban de Violeta Chamorro, por ejemplo. Enrique decía eso con mucha propiedad, pero hay que recordar que Venezuela estuvo muy cerca. Venezuela fue uno de los países que desde contadora en todos los procesos estuvimos apoyando la democracia siempre. Y ahora no tenemos sino la espalda fría de todos los demás gobiernos, algunos incluso cómplices y sinvergüenzas que se aprovechan del árbol caído para hacer leña. Entonces es muy importante entender eso. ¿Tú crees que un cambio quizás podría apoyarse en el nuevo gobierno de Estados Unidos, o que el nuevo gobierno de Estados Unidos podría quizás ser una chance, una oportunidad? Y congeniar las voluntades que ya están. Ya tenemos a la OEA que está consciente, el señor Almagro, que por cierto no lo dejaron entrar a Cuba, cosa muy típica como lo que hacen estos gobiernos Venezuela y Cuba, negándole visas y entradas a la gente. Eso es importante, la voluntad política que existe en los grandes países. Está Brasil, está Argentina. Otros países deberían sumarse a eso. Estoy seguro que México debería entender eso muy pronto también con nosotros. ¿Crees que Europa también debería meterse en Y algunos países europeos tienen que dar la cara
por fin y entender que el país que era una democracia de las más sólidas junto con Costa Rica se ha venido al suelo y se ha venido al suelo ante la mirada mundial. Así que están esperando que pase. Es decir, tenemos comprobada participación de carteles de narcotráfico, tenemos vinculaciones claras que muestran que la industria petrolera se cayó. ¿Qué estamos esperando? El tiempo está volando, Enrique. Tú eres el único alemán acá en la ronda. ¿Crees? Claro, Alemania, Europa también tienen grandes problemas ahora mismo y en la política internacional están mirando un poco hacia otra dirección. ¿Deberían prestarle más atención a Venezuela? Deberían. Alemania y la gran mayoría de los países de Europa están prestando demasiado poca atención a América Latina y tampoco a Venezuela. Creo que deberían, pero también estamos demasiado lejos como para tener mucho peso. Los que tendrían que tener peso ahí creo que son más de todos los vecinos latinoamericanos. Yo creía que era una política muy inteligente de Obama de no meterse con Venezuela, porque con la confrontación del presidente Bush con Hugo Chávez, eso le daba leña solo a Chávez. Y entonces la postura de Obama de no hablar mucho del asunto creo que ayudó a bajar la tensión, a bajar la confrontación internacional y a no permitir al chavismo de acusar tanto a los enemigos de siempre. El que falta ahí en ese panorama es Brasil. Y Brasil pasa por un proceso de lo más horrible que ha visto América Latina en lo último. Cómo se derrumba una presidenta electa con mecanismos muy dudosos. Y entonces Dilma hubiera tenido un poder posible de hablar como presidenta, o el presidente brasilero por su peso institucional podría ser un interlocutor. Pero Brasil tiene problemas graves ahora mismo en casa, a pesar de que están festejando el carnaval ahora mismo, pero en fin. Manuel, ¿tú crees que Obama hizo bien en no meterse? ¿Crees que Trump es una nueva oportunidad para quizás encontrar la oposición ahí, un aliado, como fue la primera impresión cuando Tintori se tomó esa foto con Donald Trump? Es un enigma. Trump es un enigma y tendremos que esperar qué va a ocurrir en los próximos meses cuando comience a materializarse en verdad sus políticas, que vaya más allá de los tweets y estas cosas. Y como dice Ivo, ¿qué pasará con las figuras que están debajo de él? Ya hemos visto algunos movimientos y yo creo que habrá que esperar. En el caso latinoamericano están ocurriendo movimientos tectónicos allí importantes. El caso de Ecuador es clave con lo que va a ocurrir también en los próximos años. La OEA Almagro está jugando ya un papel importante, así que ya veremos. En todo caso, lo central aquí es alentar a la comunidad internacional y esperar, sobre todo a nuestros amigos y colegas en América Latina, a apoyar una situación tan compleja y tan vasta, sobre todo con un país que fue tan solidario con todo el continente. Antes de terminar, me dicen que ya no me queda una pregunta más. Lo lanzaré por Twitter, como lo hacen nuestros amigos de Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tertulia hoy día sobre Venezuela. No dejen de escribirnos a nuestro correo y a mi Twitter personal. Hasta muy pronto. Adiós.